¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy traemos un programa muy especial. Queremos hablar hoy del Perú y conmigo tengo acá a un gran amigo, Rodrigo Saldarriaga, es periodista peruano, además colaborador habitual de la Gaceta de la Iberosfera. Ustedes allí lo pueden leer, los invito a que lo lean allí. Y Rodrigo, yo he querido conversar contigo. Bienvenido primero, que ni te he saludado. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, Neomar. No, gracias a ti por aceptar. Yo he querido conversar contigo desde hace mucho rato, Rodrigo, porque, y lo conversamos siempre en privado, siempre te escribo y te digo, está pasando esto en el Perú y se me parece mucho a lo que ocurrió en Venezuela cuando llegó el chavismo y puede ser fastidioso para ti, incluso puede ser fastidioso para muchos peruanos, puede ser fastidioso para gente de otros países a las que también le digo, mira, esto lo hizo el chavismo, esto otro lo hizo el chavismo, esto lo hacía Chávez cuando llegó. Y hay gente que dirá, bueno, tú te vas a poner como se ponían los cubanos cuando le decían a los venezolanos hace 22 años que en Cuba habían hecho esto y lo otro y que en Venezuela lo iban a replicar. Y muchos venezolanos les decíamos, bueno, yo era muy niño en aquella época, pero oía que le decían, Venezuela no es Cuba. Bueno, lo mismo me imagino que debe pasar en el Perú. La gente dirá, el Perú no es Venezuela. Claro. Pedro Castillo puede ser Satanás, pero tampoco es que es Chávez. Esto dirá mucha gente. Pero el caso Rodrigo, para no alargarme demasiado, es que progresivamente uno ve que en Perú, bueno, y no es nuevo, pero con Pedro Castillo eso se ha intensificado muchísimo. El escándalo político es la nueva normalidad en el Perú. Y todos los días uno ve que en el Perú sale un nuevo escándalo que vincula o a Castillo o a sus colaboradores, y generalmente es a los dos. Lo que ocurre es que Castillo, bueno, tiene la habilidad para hacer el mampuesto con los colaboradores y entonces nunca sale salpicado, o casi nunca, aunque realmente todo lo salpica. Rodrigo, además un Pedro Castillo que está, entiendo, en mínimos históricos de aprobación o en máximos históricos de desaprobación, depende de cómo se le vea. Estamos hablando de que casi el 70%, por ahí, números más, números menos, está el rechazo de la gestión de Pedro Castillo. ¿Cómo se vive un gobierno de Pedro Castillo como peruano, estando todos los días expuesto a denuncias en el Congreso, renuncias del gabinete, tratar de constituir un nuevo gabinete, por ahí viene tratar de jurar un nuevo gabinete, es el cuarto ya de Pedro Castillo? ¿Cómo se vive esa intensidad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Es la normalidad del sistema político peruano o realmente sientes que Castillo ha llegado para trastocarlo todo? En realidad, Neomar, si tuviéramos que hacer una suerte de reseña histórica de lo que ha sido el Perú en los últimos 5 años, desde el 2016 hasta el 2021 y hoy ya 2022, unos 6 años, pero está empezando, así que no podríamos analizar completamente el 22. Los últimos 5 años han sido de completa inestabilidad. En verdad, el Perú tuvo una estabilidad política con sus altos y bajos entre el 2006 al 2011 y entre el 2011 al 2016. Siempre entendiendo que del 2011 al 2016 hubo una cierta inestabilidad política porque ingresó por primera vez un agente desestabilizador con claros vínculos con el chavismo, que fue Ollanta Humala, ¿no? Ollanta Humala hasta el día de hoy es investigado por aportes irregulares, ilícitos, y muchos de ellos que vienen o que vinieron en su momento desde Caracas, y ya gente ligada al chavismo, no recuerdo el nombre exactamente, pero era alguien que veía el tema del dinero, ha soltado el nombre de Humala en repetidas ocasiones, que recibió dinero de Chávez. Entre el 16 al 21 lo que hubo fue ya el desbarajuste absoluto de lo que es la política peruana, porque se enfrentaron en segunda vuelta dos partidos de derecha, uno más liberal y otro más conservador, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Peruanos por el Cambio más bien ha sido estas plataformas que se forman solamente por elecciones y luego desaparecen, ahí que no tuvieron fortaleza parlamentaria, y en cambio Fuerza Popular, que viene de las canteras del fujimorismo, y que tiene como líderes históricos Alberto Fujimori, expresidente,
hoy preso, y a su hija, Keiko Fujimori, que es una eterna candidata a la presidencia de la República, ¿no? Y siempre está ahí por llegar y no gana. Sí. En estos 5 años lo que hemos visto es un enfrentamiento entre dos fuerzas que, al desgastarse y al acostumbrar todos los días a la población a que hayan disputas y a que la crisis política sea interminable, prácticamente nos hemos acostumbrado a que todos los días hayan situaciones de esas características. Lo que pasa es que el piloto automático del país siempre ha funcionado. E inclusive al día de hoy, estando Pedro Castillo en el poder, sigue funcionando, porque aún con sus intenciones y la de su camarilla de destruir lo poco de institucionalidad que tenemos en el país, las bases están más o menos establecidas, ¿no? Y es bien difícil destruir el edificio. En esta semana, el Castillo y su gente ha querido decir que, porque el Perú ha superado a Chile en temas de crecimiento económico, pero hay distintos factores que tienen que ver con ello, y Castillo lo quiere celebrar como un logro propio, pero en verdad no es así, ¿no? Castillo es un gobernante mediocre, es un gobernante peligrosísimo para la seguridad nacional. Tiene que ver eso con sus vínculos, no solo con el chavismo, sino con el actor extranjero desestabilizador más peligroso del Perú es Bolivia, ¿no? Así es. A los peruanos, a muchos peruanos a eso les causa gracia porque dicen Bolivia es un país mucho más pobre que el Perú, ¿no? Más atrasado que el Perú, imposible que nos puedan remontar o nos quisieran dominar, pero no. Bolivia tiene un proyecto político cuajado que tiene una visión en relaciones exteriores y que el Perú no tiene. El Perú, en algún momento escuché que dice que los embajadores y cancilleres peruanos son excelentes maitrés, ¿no? Y son gente muy buena para el protocolo, ¿no? Pero en términos de ambición, ¿no? Geopolítica, el Perú no tiene una visión como tal, ¿no? Eso sí se ve en Brasil, ¿no? Y pasó con Odebrecht y con Lula, ¿no? Y Bolivia, ¿no? Lo está haciendo con Morales y con Arce, que solamente es un Chávez, títere. con el Y petróleo venezolano, claro. Chávez es el mejor ejemplo. Entonces, el Perú está constantemente en crisis, ya la gente se acostumbró a ello. El problema es que Castillo todos los días la friega, ¿no? Todos los días hace algo, todos los días le salpica a alguien, y eso ya cansa, ¿no? Eso ya cansa porque de por sí Castillo ya llegó con mucho anticuerpo, ¿no? Castillo, aunque diga que él le gusta decir que su elección se dio por las mayorías, pero él ganó por 45.000 votos, ¿no? Él no ha ganado por 1 millón de votos, Claro. no, 45.000 votos, un estadio. Entonces, hay gente que se lo opone y ya se le han ido reduciendo los índices de aprobación, incluso en sus bastiones, como es la Sierra Sur Andina, el centro, ¿no? El Perú es un país muy vasto y con muchas regiones, pero ya las ha ido perdiendo en las zonas rurales, en las zonas urbano-marginales, y se compara un poco como lo que fue Alejandro Toledo, que fue un presidente peruano, que hoy está siendo extraditado al Perú por corrupto, Sí. que es una de las grandes perlas de este país, porque Toledo y Castillo comparten algo que puede decirse una falsa expectativa, ¿no? Toledo vino justo después de la dictadura de Fujimori, Sí. y Castillo ha venido después del COVID, o durante el COVID todavía existe, todavía está presente, entonces la pandemia todavía sigue. Entonces la gente los percibía como un cambio, este hombre va a llegar y va a hacer un cambio, es una absoluta mentira, ¿no? Y Castillo el día de hoy es una decepción más para quienes le votaron, y es te lo dije de quienes votaron en contra, ¿no? Pero como no existe una oposición articulada, no hay liderazgo en la oposición, no hay quien le pueda hacer frente ni pueda hacer una alternativa para sustituirle. Al día de hoy Castillo se mantiene en el poder por los agentes políticos que le son afines, por los pactos que han habido, que la mayoría de los pactos han sido de mantenerse ciertos equilibrios y de mantenerse ciertos puestos, que es la parte más importante que le gusta a la gente de izquierda. Y fuera de ello, Castillo va a estar ahí hasta que le suelten la mano, ¿no?
Yo siempre te preguntaba eso, Rodrigo, cuando hemos conversado, la gran pregunta que se hace la gente sobre un país que genera noticia, Perú es prácticamente al día de hoy, para que lo tengan claro quienes nos ven, el país de América Latina que sin estar o sin tener elecciones en el porvenir, genera más noticias después de, mira, yo diría que de la propia Colombia, porque ya Venezuela ha quedado desplazada en la agenda informativa hispanoamericana desde hace rato, después de que cayó, digamos, en un mute progresivo lo del gobierno interino de Juan Guaidó, la confrontación con Maduro, ya eso ha pasado a un segundo o tercer orden de importancia dentro de la agenda informativa. ¿Cuáles son las grandes noticias que se leen sobre América Latina? Colombia y lo que hace o deja de hacer Petro y lo que lamentablemente las derechas colombianas tratan de hacer como contención a Petro, que es muy limitado a mi modo de ver por ahora. Y Perú. Perú siempre está, pero está porque uno siente que Pedro Castillo es un mango. ¿Cómo es un mango? Bueno, un mango tú lo ves en una mata y el mango siempre se está con la brisa tambaleando y tú dices, este mango se va a caer y no cae el mango. La gran pregunta siempre es esa, Rodrigo, ¿por qué no cae? ¿Por qué no cae Pedro Castillo definitivamente? Pedro Castillo no cae porque tiene buenos aliados de su lado. O sea, eh, 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 que pierda respaldo popular no significa nada. Es como cuando la gente dice en el Perú, ¿por qué el Partido Morado o Juntos por el Perú o Nuevo Perú, que son estos partidos chiquitos, ¿no? El Partido Morado creo que tiene 3 congresistas y se salvó porque no deberían haber ingresado, pero, ¿no? Magias, ¿no? Que ocurren en el El aparato Partido del Estado. Morado es la socialdemocracia progre peruana. Sí, sí, claro, ¿no? Y Juntos por el Perú, que tiene 5 o 7, no recuerdo bien con exactitud, pero Partidos muy pequeños, muy pequeños. estamos hablando de partidos que han tenido 2%, 7%, y que el problema es que la gente todavía sigue creyendo que para que un partido o para que una organización política, mejor dicho, eh, tenga influencia, tiene que ser enorme, ¿no? Y ya hemos descubierto que no, ¿no? El Partido Morado, que ha sido gobierno entre noviembre de 2020 y julio de 2021, tenía 5 congresistas adentro. Lo habían votado la clase media limeña, y en la crisis política que hubo en noviembre, que se destituyó a Vizcarra, asumió Merino, renunció Merino, se convirtieron en el partido de gobierno, ¿no? Así, Siendo un partido así sin representación parlamentaria casi y muy chiquito en cuanto a militancia, es un partido que no es un partido de masas, realmente no es un partido de masas. y presionando a las bancadas con mayoría a que no participaran en la elección de la mesa directiva, porque decían que los únicos partidos que tenían la autoridad moral, que es una palabra que en verdad a mí me causaba indignación cuando escuchaba, los que tienen autoridad moral son 19 congresistas, no 105. Los otros 105 que se queden sentados, porque votaron para destituir a Vizcarra, que en ese momento era visto como un héroe. Y de ahí la historia corrió y se dio cuenta que era un desgraciado, ¿no? Entonces, los partidos políticos de cuadros como estos son los que dan justamente los agentes para que puedan hacer funcionar la burocracia. Porque hay gente que se ha dedicado a eso. Entonces, Castillo, cuando asume la presidencia, asume apoyado explícitamente o tácitamente también por una serie de organizaciones y de agentes y de operadores políticos que lo que hacen es suplirle de la carencia de equipo, ¿no? Porque Castillo es un tipo prácticamente iletrado, ¿no? Por más que sea maestro, y eso te evidencia la educación que se da en el Perú. Es un tipo pues, que lamentablemente no puede hilar ideas, es un tipo sin propuestas, es un tipo que solamente sabe hacer arengas, y quienes en verdad sostienen el aparato son sus aliados, ¿no? Con esta salida del gabinete de Mirta Vázquez, que es una mujer que viene de una ONG, y todos vienen de ONGs, ¿no? Que se financian desde afuera y que siempre van contra la minería y que van contra las empresas privadas. Esa es su agenda. Ellos son los que mantienen la estructura, son los que mantienen el funcionamiento del Estado.
O sea, Y se Castillo puede está ahí. hablar como de un deep state peruano, de una especie Claro, o de sea, cogollo. En Venezuela le mucha decimos, gente, en Venezuela se le dice rosca, Rodrigo, porque es una especie de círculo cerrado de oligarquías partidistas o burocráticas que acá, se dedican a administrar el poder. acá se La le dice la rosca. argolla. Ujú. Entonces, la argolla caviar, que es el término que se utiliza para la izquierda capitalina, la izquierda burguesa o aburguesada, Ujú. es quien gobierna el Perú. Lo No hacen desde hace Castillo, 10 años. no Castillo, No, es este aparato, Castillo es está este ahí. aparato. Castillo está ahí para decirle al país que, que ellos lo eligieron, ¿no? Que su voto valió. O sea que su voto vale, que tú eliges, ¿no? Y Castillo está ahí para recordar eso, y Castillo está ahí para darle, como el mismo Castillo decía en sus discursos, color y olor a pueblo, ¿no? Castillo decía eso, ¿no? Como un actor de teatro, como un actor de Sí, sí, telenovela, sí, es sí, dramático. sí. O sea, Castillo es como el Castillo es el tipo en la proa del barco para que todo el mundo lo vea, pero el timonel lo maneja otro, ¿no? Las velas los manejan otros, ¿no? Castillo solamente está ahí para recibir el aplauso o para recibir los tomatazos, porque el día en que Castillo caiga, o sea, el día en que al hombre le suelten la mano, como te dije hace un momento, a quien le va a caer es a él, y el resto va a estar ahí como que, ¿no? Es por eso que se está insistiendo con esta narrativa de él, que se vayan todos, ¿no? Que se Ujú. vaya el presidente, que se vaya el Congreso, porque quieren de nuevo sumirnos en la inestabilidad que traen las elecciones, ¿no? Sí, El Perú se polarizó en el 2021, sigue hasta el día de hoy la polarización, y una nueva elección ahorita, extraordinaria, sería fatal para la convivencia. Eso es lo que la gente no entiende. O sea, en algún momento uno podría llegar a decir que este hombre siga gobernando, pero va a destruir el Perú. Pero si lo destituimos, o mejor dicho, si se le destituye mediante el Congreso de la República, va a arder también todo. O sea, es un círculo. por donde lo veas es complicado. Y ese por donde lo veas inmediatamente, Rodrigo, lleva a que, bueno, Castillo ha nombrado su cuarto gabinete recién, ha sacado, hay premiers en Perú, es decir, primeros ministros, jefe de gabinete, depende de donde usted viva, bueno, cambia el nombre más o menos del funcionario. Han durado 2 días, 3 días, el último duró 3 días. Entonces, Valer, sí. ha sido completamente una tortura para Castillo armar un gabinete que tenga mediana credibilidad, que sea estable en el tiempo. Ha sido muy complejo. Y entiendo que el último que ha nombrado, que está liderizado por Aníbal Torres, ¿no? Que se llama el último premier, debe ser ratificado el 8 de febrero. 28. El 28 de marzo, de febrero, el 28 de febrero, digo. Eh, entonces, se supone que el Congreso tiene que darle el aval, la buena pro al gabinete, pero pareciese que no le van a dar el aval. ¿Tú crees que el gabinete de Castillo va a ser aprobado, va a ser reprobado? ¿Y cuál se supone que es la perspectiva que tiene Pedro Castillo si otra vez tiene un gabinete que fracasa? Porque eso ya le va poniendo la puerta de salida muy grande a Castillo. Mira, es muy probable que no le den, pero lo que importa aquí en números es quienes sí le van a dar. O sea, de hecho, los votos van a ver que quieran arriesgarse a no darle el voto de confianza y que se les acabe la primera bala, como le mencionan, ¿no? Para que Castillo ponga otro gabinete y tenga la oportunidad de que al que se le niegue la confianza pueda él constitucionalmente cerrar el Congreso. Uh -huh. Yo no creo que los congresistas al día de hoy, como no existe una oposición articulada, sino que existen distintas oposiciones y cada una de ellas jugando sus propios intereses, no van a arriesgarse a no darle el voto de confianza. Lo que va a ocurrir es que las bancadas que siempre han votado en contra van a seguir votando en contra, ¿no? Y las bancadas que siempre le dan la confianza van a seguir dándole la confianza, y estas siguen siendo numerosas, ¿no? La oposición en el Congreso no es numerosa, ¿no? Lo que existen en el Congreso en ciertas ocasiones son coincidencias
cuando ya de por sí alguna figura es demasiado, es un impresentable al 100%, ¿no? Como ha ocurrido con Valer. O sea, con Valer no se necesitó que vaya al Congreso y que el Congreso le niegue la confianza. Valer es el anterior primer ministro de Castillo que duró Sí, 4 días. Duró 4 días. claro, ¿no? Valer era un maltratador de mujeres, tenía denuncias por 1000 cosas y era sumamente violento ante la prensa. La prensa es un poder que a veces la gente se olvida que es un poder, ¿no? Entonces, sobre todo, sobre todo el conglomerado, ¿no? De grupos que hay aquí en el Perú. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que las bancadas de siempre le van a dar la confianza, las bancadas que no dan nunca la confianza no le van a dar la confianza, pero siempre van a haber los votos necesarios para que Castillo y su gabinete sobrevivan. Okay. Que este se va a desgastar, que este se va a ir de cabeza en cualquier momento, se va a ir de cabeza. Y Castillo nuevamente va a tener que elegir otro equipo de impresentables, pero como en el Congreso existe hasta el día de hoy una mayoría que le da la confianza, va a seguir dándose ese comportamiento. Se Rodrigo, está hablando a ver, de... el escenario más probable, a ver si te descifro bien y te entiendo. El escenario más probable es que nosotros tengamos los próximos meses con un Perú que sigue inmerso en una inestabilidad, con Castillo nombrando y destituyendo gabinetes, nombrando y destituyendo gabinetes, hasta que esto probablemente llegue a un punto de no contención donde a Castillo, como tú mismo has dicho, le suelten la mano. Y voy a aventurarme un poquito más allá, sin conocer demasiado bien la política peruana, pero tratando de codificar lo que tú estás diciendo. Lo más probable es que cuando a Castillo le suelten la mano, quien venga a sustituirle, es decir, estamos diciendo que en los próximos meses podría ocurrir, Castillo no llegaría a cumplir el mandato, quizá ni siquiera llegue a mitad de mandato. No está en el panorama de las proyecciones que Castillo llegue a terminar su gobierno de 4 años, pero probablemente quien sea la fórmula de sustitución, que en realidad no creo que sea el término adecuado para emplear, pero quien sea el recambio de Castillo, venga de estos partidos que tú has dicho, de la izquierda progre, venga de un consenso que haya entre la izquierda burocratizada que tiene el sistema político peruano, porque no ves, Rodrigo, que por ejemplo la formación radical que llevó a Castillo a la campaña presidencial, que fue Perú Libre, o que es Perú Libre, sea la que capitalice esto, ¿no? Tú lo ves más por el lado de la izquierda progre. No puede, o sea, Perú Libre ya gastó su último cartucho como para poder decir nosotros somos la opción. Perú Libre tuvo como opción a Pedro Castillo y esa opción funcionó siempre y cuando al otro lado en la vereda contraria estuviera alguien que fuera percibido peor. En este caso, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no le gana a nadie en este país. O sea, Keiko puede llegar en segunda vuelta no le gana a nadie. ¿No? Porque claro, entonces, en segunda vuelta opera el efecto todos contra Keiko, porque no es, claro, no es que te guste o no te guste el otro candidato, es que vas a votar siempre contra Keiko. Tiene un problema, claro, que es arrastrar el apellido, creo yo, y el apellido sí, tras de y sí, ella también, claro, tras de sí esconde el tema del antifujimorismo, ¿no? Obviamente. O sea, Keiko Fujimori no solamente es Fujimori, también es Keiko, ¿no? Entonces, Keiko también arrastra muchos... O sea, tu modo de entender las cosas, Rodrigo, Keiko no puede seguir siendo el referente de la oposición en Perú. No puede. Porque no tiene manera de ser alternativa viable, porque no logra ganar una segunda vuelta nunca. Es muy complicado que gane. Keiko Fujimori no debería ser candidata, pero lo va a seguir siendo porque el fujimorismo es una fuerza política organizada y es una fuerza política con bases, ¿no? Le molesta a quien le moleste. El fujimorismo en el 16 consiguió 73 congresistas, ¿no? Digamos que es el partido de oposición más grande. Como partido, claro, es el más grande. Es cierto que se desgastaron, que su imagen decayó completamente, y que para las elecciones del 2020, que fueron las extraordinarias, por la disolución del Congreso en el 19, ellos simplemente sacaron el 10% que siempre sacan, ¿no? Porque ellos tienen un 10% ahí que nunca los mueve. Y Keiko Fujimori, cuando empezó su carrera electoral, ¿no? Para el 2021,
siempre tenía el mismo apoyo, el mismo apoyo, el mismo apoyo, el mismo apoyo. Entonces, estamos hablando de un voto duro que tiene que ver mucho con la memoria de su padre, tiene que ver mucho también con un tema generacional, porque hay mucha gente por encima de los 40 años que no tiene vergüenza de decirse fujimorista, o por encima de los 45, pero las generaciones más jóvenes no podrían ni siquiera decir sí, ¿no? Soy fujimorista. Además, incluso aquellos que han votado por Keiko Fujimori no lo han dicho, ¿no? Ni lo querrán decir, ¿no? Y de hecho salieron hasta memes, ¿no? Y en TikTok se llenó de esas cosas, ¿no? De gente que... Hay una canción que decía, vamos Keiko, vamos, hasta presidente no paramos, no paramos, era un jingle, y la gente se burlaba de eso, ¿no? Porque nadie quería votar por Keiko Fujimori. Pero cuando pasó a segunda vuelta, todo el mundo la ponía como para decir que me queda, ¿no? Entonces, a Pedro Castillo es bien difícil que se vaya, por más que pierda el respaldo popular, eso no importa. Él tiene el respaldo de quienes, con quienes pactó y de con quienes él les aseguró que sus puestos no se iban a tocar, que sus privilegios no se iban a tocar, ¿no? Que lo importante era frenarle el paso a Keiko Fujimori, pero sobre todo, y esto es muy importante, en primera vuelta lo más importante, y ese fue el grave error que tuvo la derecha, es que lo que buscaba tanto la izquierda como los progres era cerrarle el paso a Rafael López Aliaga, ¿no? Como Sí. Rafael López Aliaga ha quedado relegado, y lamentablemente hasta el día de hoy no puede capitalizar el liderazgo de la oposición por un tema de que no es un político, entonces es un empresario y carece de la suspicacia de los políticos, ¿no? López Aliaga es, para que la gente nos entienda, algo así como un candidato de una derecha alternativa a la de Keiko Fujimori, más vinculada a una derecha liberal, una derecha tecnocrática, diríamos, ¿no? Porque es un empresario, es un hombre, no es un político. No tanto así. Se podría decir que Rafael López Aliaga, si bien como empresario, tenía un discurso que buscaba llamar la atención de a quienes justamente no quieren más derechas tecnócratas, ¿no? Okay. La derecha tecnócrata viene a ser Hernando de Soto, por ejemplo, que es un economista de talla mundial, la señora Keiko Fujimori, que viene a ser una derecha que se apoya en la memoria de su padre. Que fue una presidencia muy apalancada por técnicos y por tecnócratas. Claro, sí. En cambio, Rafael López Aliaga lo que él decía es, yo soy un hombre que se hizo solo, yo soy un hombre que se hizo rico con esfuerzo, introdujo esto de la derecha popular, ¿no? Se apoyó mucho en los colectivos que todos estos años han sido siempre oposición, ¿no? Porque como estos años, quienes han gobernado siempre ha sido la izquierda progre, quienes han sido siempre oposición han sido colectivos, por ejemplo, pro vida, pro familia, contrarios al aborto, al tema de ideología de género, etc. Se fueron con él, ¿no? Porque Fujimori no era muy firme en decir estoy en contra de esto. Lo hacía muy así. Entonces, a López Aliaga, como tenía un discurso combativo, y podríamos resumir en voy a llegar a la presidencia para sacar a patadas a los progres, ¿no? Todo el mundo se fue contra él, ¿no? Lamentablemente, el hombre, como no es político, no sabía medir sus palabras, no sabía dar gestos políticos, no sabía callarse cuando hay que callarse, no sabía hablar cuando hay que hablar, y eso lo jugó en contra. Al día de hoy está viendo postular a la alcaldía de Lima. Okay. Lima, como la ciudad más grande del país, quien es alcalde de Lima está en un lugar muy cercano al poder. Pero como te mencionaba, o sea, Castillo no va a salir de ahí hasta que no lo suelten. Quien le tiene que suceder constitucionalmente es su vicepresidenta, que parece que ya ha coqueteado con los progres, ¿no? Quien es una mujer que cada día se aleja más de Perú Libre, la han expulsado de Perú Libre. Perú Libre no va a poder presentar a nadie de sus filas porque todos son vistos mal. No hay ninguno de Perú Libre que se salve, ninguno. Vladimir Cerrón nunca... De Cerrón para abajo, sí, que es él. ¿no?
Y Vladimir Cerrón bien difícil que pueda ser presidente de Perú, a menos que, no sé, compita con Keiko Fujimori, quizás gane, ¿no? Pero, Rodrigo, pero para puntualizar ya finalmente, entonces todo el escenario, la proyección que tú haces apunta hacia un poder que termina quedándose en manos de estas burocracias progres pues, de lo que uno ve generalmente en el Partido Morado, o sea, y me llama la atención porque si se supone que Castillo, y en eso coincide con Chávez, llega al poder planteando una especie de revolución, porque realmente Castillo no ha hecho nada. Yo reviso más o menos las noticias de Perú y Castillo no ha hecho nada realmente revolucionario desde que llegó al gobierno, salvo meter la pata diariamente con cosas que dice, pero que son disparates. Lo hace apalancado por ciertas élites y lo hace protegiendo ciertos privilegios de élites, que son élites no ellas liberales, no ellas, o liberales en el término, porque la gente se confunde, no ellas liberales en el término económico, sino que son élites proteccionistas, son élites de conglomerados, de grupos, digamos, vinculados a cierta izquierda progre. Entonces, realmente Castillo no ha hecho ninguna praxis revolucionaria de poder, sino que lo que ha servido es como un mascarón de proa del sostenimiento de unos privilegios. Y eso es curioso, porque una vez que le desechas como un cartucho de pistola, una bala que ya, bueno, ya fusada, pues lo desechas y ya, y sigue el entramado donde esta izquierda progre sigue gobernando. Me parece interesante. Sí, o sea, el Deep State existe aquí en el Perú, está ahí, ¿no? O sea, esta argolla, ¿no? Para no sonar muy gringo, existe, ¿no? Entonces Castillo simplemente es un inquilino más y apenas el tipo se desgaste y ellos sientan que es una amenaza es una amenaza para su imagen, en tanto que ellos pueden tratar de limpiarse, sobre todo si han hecho alguna declaración, un artículo, como quienes hoy se tratan de desmarcar de Vizcarra, cuando inclusive lo llamaron un padre de la nación, porque así idiotas son algunos progres, pero yo creo que Dina Boluarte lo va a suceder en algún momento. Y como el Congreso de la República está perdiendo el tiempo en estupideces y su presidenta, el presidente del Congreso, María del Carmen Alba, tampoco es la persona más idónea para asumir la presidencia de la nación en caso de que se dé una situación de vacío de poder, tanto de la presidencia como de la vicepresidencia, porque es una persona que lamentablemente no está siendo aceptada por la gente. Y si hay algo que al día de hoy ya debería ser de conocimiento público para todos los peruanos, es que como nadie conoce la Constitución y nadie conoce cómo funciona el país legalmente hablando, nadie sabe lo que es un marco jurídico, entonces no importa que haya sido o que sea constitucional una asociación, un cambio, una reforma, no, simplemente no le gusta y se acabó y la gente se levanta y arma un problema, ¿no? Se habla mucho de lo que es la legitimidad, ¿no? Puede ser constitucional, pero no es legítimo, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con un juego de palabras. Sí. Pero te digo, a Castillo, yo no creo que acabe su mandato, son 5 años. Él dice que él se va el 28 de julio del 2026, no creo que yo creo que se va antes, pero te digo, sigue siendo peligroso sacarlo. O sea, es peligroso mantenerlo y es peligroso sacarlo. Porque mientras no existe una oposición articulada que aproveche la situación y sobre todo ofrezca algo a cambio, no ofrece nada, todo es una reacción, pero no existe ninguna propuesta. Así que la gente no sabe a dónde mirar. Y los progres son excelentes para ponerte la cura, pero para darte la enfermedad y darte la cura, Sí. ¿no? Y nos pasó con Santisteban y Sagasti en el 2020, la roja, ¿no? Y defensora de gente que había participado en acciones subversivas, y el profesor moderado. universitario. Sí, el profesor universitario del Banco Mundial, ¿no? Entonces, la gente eligió, o mejor dicho, dijo, no eligió, porque nadie lo eligió, pero prefirió, ¿no? Entonces, más o menos nos va a pasar algo similar. Castillo va a terminar saliendo, Boluarte no se va a poder mantener, pero el Congreso tampoco va a poder sostenerse, porque el Congreso de la República es una institución sumamente odiada, ¿no?
Y lo más gracioso es que la gente Y vota. allí estos progres del establishment, Rodrigo, se inventarán a una nueva cura. Algo. Inventarán una cura y dirán, bueno, este es un personaje aceptable, es respetado. Claro. No es lo mejor, pero es lo que tenemos, entonces hay que dejarlo que gobierne. Y nos volverán a elecciones y así seguirá la rueda. Y ellos estarán tranquilos con sus consultorías, ¿no? Estarán tranquilos con sus cosas, porque ahora, lo que sí podría esta gente forzar a que Castillo se vaya, así, es lo que ya está pasando ahorita, pero que es muy a nivel de ministerios. Estos nuevos ministros que están entrando están pidiendo informes sobre consultorías, sobre en dónde se está yendo la plata. Como hay gente que viene de la izquierda, más a la izquierda, y que no está relacionado con esta izquierda de las universidades de élite, ¿no? Entonces está exigiendo a quién se le paga, ¿no? Por tonterías, ¿no? Así que si ellos empiezan a ver que se les afecta desde ese ámbito, puede que lo fuercen a Castillo o a que cambie a esa gente, que es lo más habitual, y si el tipo se enterca, lo cambian a él. Pero como sigue siendo un tema muy a nivel de ministerios, ni siquiera de PCM, sino de ministerios, entonces se pueden deshacer del ministro, se pueden deshacer del viceministro, del secretario general, de lo que sea, ¿no? Pero a Castillo lo van a soltar el día en que en verdad él o les afecte en algo por alguna decisión personal, ¿no? Como fue, por ejemplo, el nombramiento de Guido Bellido, o el nombramiento de Héctor Béjar, ¿no? Un ex guerrillero cubano, o mejor dicho, vinculado al castrismo, de ministro de Relaciones Exteriores, que lo primero que hizo fue restablecer las relaciones con Venezuela, ¿no? Con quien el Perú no tiene una ruptura diplomática, pero tiene un alejamiento, Claro. que desconoce Maduro. Entonces, yo creo que a Castillo lo van a soltar el día en que el tipo la embarre más. Ya la está embarrando, lo limpian, la prensa lo limpia. Le quitan ministros, le quitan funcionarios y lo dejan claro, que lo sueltan. Pero uno de estos días Castillo va a hacer una estupidez absoluta, o alguien de su círculo va a hacer una estupidez y lo va a salpicar. Y el día en que la prensa lo rebote 24/7, toda la prensa, todos los opinólogos y todo el deep state, toda la argolla, ese día Castillo ya está con la soga al cuello. Pero hasta que eso no pase, el hombre está ahí intocable. Piloto automático. Rodrigo Saldarriaga, muchísimas gracias por concederme estos minutos para conversar contigo, para conocer más a detalle lo que ocurre en Perú y Pedro Castillo, que se ha convertido pues en un personaje no solamente bastante pintoresco por el sombrero, sino por las cosas que hace, que dice y que deja de hacer también. Bueno, se lo ha quitado. Se lo han quitado. No sabemos si se lo ha quitado o se lo han quitado. Y el otro día apareció con un látigo, ¿no? Es el mundo de Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Rodrigo, y de verdad, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por ver este programa. Esperemos les haya gustado y bueno, nada, para que tengan más claridad sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.